Buenas tardes, niños. Hoy, continuando con el tema de la justicia, vamos a ver cómo una persona, un ciudadano, puede acceder a ella y qué puede hacer cuando se encuentra en situaciones particulares. Mire, ¿se acuerdan que en la sección pasada, en la clase pasada, vimos la estructura de los tribunales de justicia, cuáles eran los principios que regían a los jueces y también vimos el rol que cumple el Ministerio Público como órganos encargados de llevar a efecto la justicia, tanto desde un punto de vista de su aplicación como desde el punto de la investigación? Esta vez vamos a ver cómo nosotros nos relacionamos con ellas y cómo podemos proteger nuestras libertades y derechos individuales y o comunitarios. Miren, lo primero que tenemos que establecer que el Estado siempre ha tenido una relación con respecto al individuo, tanto como nacional como ciudadano. Y esta relación está suscrita, está escrita, está plasmada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya?, que fue firmada posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué plantea esto? Además de una lista de derechos humanos que vamos a ver después detenidamente, plantea también que los estados, como el de Chile, ha de comprometerse y garantizar el respeto efectivo, el respeto real de los derechos y las libertades fundamentales de todos y todas nosotros. En Chile, este principio se encuentra dicho, escrito en el artículo 5 de la Constitución, en el capítulo 1, en donde Chile como Estado se compromete a respetar los derechos humanos. Y también esto se refuerza con la firma que Chile ha hecho a lo largo de toda su historia de tratados internacionales que tienen que ver con los derechos humanos. ¿Qué implica esto o qué genera esto para el Estado? Genera varias cosas. Lo primero, que debe reconocer los derechos humanos. Esto implica ya lo siguiente, que debe declarar y manifestar la existencia de esto y debe dar a conocer los contenidos de los derechos humanos. También debe respetar los derechos humanos, es decir, debe hacer todo lo posible para no infringir los derechos de las personas, ya sea por una acción directa, inmediata, sobre una persona o un grupo de personas, o por omisión, es decir, por el olvido de una obligación por parte del Estado. Esto también implica que es deber del Estado no ingerir, no obstaculizar, por ejemplo, o impedir el acceso al goce de estos derechos que constituyen los derechos humanos. También debe proteger. El Estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos. ¿Y en qué consiste esto? En impedir que terceras personas o instituciones interfieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos derechos. También implica, por ende, por consecuencia, crear leyes o normas e instituciones necesarias para prevenir la violación a los derechos humanos y los mecanismos que permitirán enfrentar ante la justicia estas violaciones. También tiene la obligación de garantizar. ¿Qué supone esto? Supone que tiene que asegurar la realización de los derechos, cuando los titulares, es decir, cada uno de nosotros, no pueda hacerlo por sí mismo.
Es decir, por ejemplo, tú te encuentras en un hospital herido de gravedad, entonces otra persona puede, a nombre tuyo, generar toda una acción para proteger y garantizar tus derechos como individuo. Estas obligaciones obviamente suponen que hay que crear por parte del Congreso Nacional las normas legales y condiciones materiales que permitan el ejercicio pleno de estos derechos para todos y todas. Y también otra obligación es la promoción, promover. ¿Qué significa esto de promover? Implica desarrollar condiciones para que todos nosotros accedamos a este bien que significa tener derechos humanos. Y esto abarcan medidas que van desde la educación, como en este caso, de la educación ciudadana, o el fomento a los derechos humanos, a través, por ejemplo, de campaña, a través de educación informal, a través de información, etcétera. Pero ¿qué pasa si nosotros, ya, en cualquier momento de nuestras vidas, sufrimos de una violación a nuestros derechos, a cualquiera de los derechos, especialmente los más fundamentales como las libertades? Ahí, en ese caso, la Constitución de 1980 estableció que todo individuo debía acceder a ciertos recursos, ¿ya? En el capítulo 3 se establecen claramente este acceso a la justicia. ¿Y a través de qué? De los famosos recursos constitucionales o acciones, como podemos entenderla también. ¿Y cuáles son estos recursos? Vamos a irlos viendo uno por uno, así que pongan atención. Uno es la reclamación de la nacionalidad. ¿Qué implica entonces esta reclamación? Ya, esto implica lo siguiente. Cuando una persona, ya, se ve frente a un acto o una resolución de una autoridad, por ejemplo el Senado, el presidente de la República, ¿ya?, que te priva de tu nacionalidad chilena o desconocen que tú eres chileno, esa persona puede recurrir por sí misma, ¿ya?, obviamente siempre que sea mayor de edad, o a través de una persona que que lleve esta situación en su nombre, por ejemplo, un abogado, ya, dentro de 30 días, de un plazo de 30 días, sometida a esta situación, debe entonces ir ante la Corte Suprema. ¿Para qué? Para que la Corte Suprema restituya, ya, le devuelva la nacionalidad chilena. ¿Ya? Esta situación es muy seria porque perder la nacionalidad implica quedarte absolutamente desamparado frente a cualquier situación de cualquier especie. Por lo tanto, entonces, es por eso que va a la Corte Suprema. Y más encima, no es a una sala de la Corte Suprema la que tiene que ir, tiene que llamar, por decirlo así, al Tribunal Pleno. Es decir, todos los ministros de la Corte Suprema deben estar conscientes e informados de esta petición de restituir la nacionalidad. Después tenemos el recurso de protección. El recurso de protección sale en el artículo 20 de la Constitución, ¿ya? Ahí se establece claramente que todos los ciudadanos y ciudadanas, todos los chilenos y chilenas, tenemos derecho a recurrir a esta acción. ¿Pero qué es esto? Es un instrumento, ¿ya?, que salvaguarda, que te protege de la mayoría de los derechos constitucionales que nosotros tenemos. Y no es difícil de generar esta acción, ¿ya?
¿Cómo se hace? Primero, tiene que cumplir, es la acción que viola alguno de tus derechos, tiene que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son entonces estos requisitos? Primero, que la acción ya o la omisión sea ilegal o arbitraria. ¿Qué implica esto? Es decir, alguien violó un derecho tuyo, ¿ya? Esa violación a uno de tus derechos debe ser efectivamente ilegal, debe ser una acción ilegal, ¿ya? Generalmente esto sucede en prácticamente todos los delitos que son ilegales, pero también puede que sea no ilegal, pero sí arbitraria, es decir, que sea porque se le ocurrió a esa autoridad o persona violar tus derechos sin tener ninguna razón moral, ética o legal para hacerlo. También esta situación ya debe ser consecuencia de una provocación, una perturbación o una amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho. Y ese derecho ya se debe encontrar taxativamente en el artículo 20 de la Constitución. ¿Estamos? Entonces, el recurso de protección, acuérdense, es un recurso que cualquiera de nosotros puede generar, ¿ya? Cuando siente que sus derechos y libertades están en amenaza o han sido francamente violentados, ¿ya? Esto no es único de Chile, también existe en otros lugares del mundo, como en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Costa Rica, en México, en Paraguay y en Venezuela. ¿Ya? No somos los únicos que tenemos los recursos de protección. Ahora, ¿ya? Estos recursos de protección, ¿ya? Se tramitan, ¿ya? De manera bastante llana o de una manera bastante rápida, ¿ya? Puede ser a través de ti de manera directa, ¿ya? Tú puedes llegar e ir a exigir un recurso de protección o puede estar representado por otra persona, un abogado, en el caso de los menores de edad, sus padres, uno de los dos, o su tutor legal, etc. Ahora, este recurso de protección ya requiere entonces de que se haya generado un menoscabo a tu ejercicio legítimo de este derecho. ¿Ya? Eso se vio mucho, por ejemplo, en el caso del estallido social. Lo voy a dejar hasta ahí porque después va a ser una tarea para ustedes. Entonces, em, a ti entonces, vuelvo a repetir, se menoscabó el ejercicio de un derecho tuyo, ¿ya? Se impidió que tú ejercieras ese derecho, te prohibieron ejercer un derecho que se establece dentro de la Constitución, etcétera. Te amenazaron para que tú no ejercieras este derecho, X razones, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si estás dentro de esta situación, debe ir ante un juez, ¿ya? El juez debe ser de la Corte de Apelaciones, de la ciudad o la región, perdón, donde tú vives, en este caso de Santiago, ¿ya? Este juez tiene que indagar, porque acuérdense que ellos no pueden, ¿ya? Em, hacerse los lesos, por decirlo así, negarse a recibir una causa, menos en torno a los derechos humanos. Entonces, este juez de la Corte Suprema debe entonces indagar, investigar la situación, cómo fueron los hechos denunciados, si el ejercicio del derecho
estaba legitimado por las leyes o realmente tú hiciste algo que no era para nada legal. Si efectivamente las otras personas, las otras autoridades no cumplieron con sus deberes como tal, entonces todas esas cosas las tiene que ver, ¿ya? Este juez, una vez que él investiga, establece entonces si esta situación es válida, este recurso de protección, y establece, por lo tanto, una, una pena, un castigo a las personas que violaron tus derechos o libertades fundamentales. Ahora, ojo aquí, para que tú puedas desarrollar este recurso de protección, es decir, llegar ante el juez y pedirle que él investigue, indague, tienes 15 días corridos desde que se cometió entonces la acción contra tus derechos. ¿Estamos? Eso bien claro y preciso. El otro recurso o acción es uno mucho más universal, que es el llamado recurso de amparo o habeas corpus, que ustedes seguramente más de alguna vez lo han escuchado en estas películas gringas sobre abogados, jueces y demás. El recurso de amparo lo podemos encontrar en el artículo 21 de la Constitución. ¿Y qué hace? Este recurso de amparo o habeas, con H, habeas corpus, protege la libertad personal y la seguridad individual de todas las personas arrestadas, detenidas o presas con infracción a lo dispuesto en la Constitución o en las leyes. Por lo tanto, ya no estás en libertad, ahora te encuentras detenido o detenida, estás arrestada, ya estás presa, se supone que de una manera legal. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces las personas consideramos ya que no todas las acciones de las autoridades que tienen el poder de detener, arrestar, ¿ya? O tomar preso son legítimas. Por lo tanto, entonces, se establece que tú puedes, ¿ya? En ciertos momentos y bajo ciertas condiciones, establecer este recurso de amparo. ¿Cuáles son estas condiciones? ¿Ya? Primero, que obviamente te encuentres arrestada, detenida o presa. La primera condición. La segunda condición es que cuando te privaron de la libertad, ya se haya efectuado esa acción, ya, según las leyes y la Constitución. Pero si no ocurrió esto, entonces tú puedes, ya, establecer, pedir este recurso de amparo o habeas corpus. De acuerdo entonces con esto, ya, muchas veces las personas cuando conocen este recurso tienen muy claro cuándo se puede desarrollar este recurso o esta acción. Entonces, ¿cuándo lo pueden hacer? Cuando hay vicios de forma o vicios de fondo. Miremos entonces la primera, los vicios de forma. Entonces, esto es cuando la orden de una autoridad ya que no se encuentra facultada para emitirla. Por ejemplo, el presidente de la República no está facultado por la Constitución y por las leyes a emitir una orden para que Carabineros arreste a una persona, X, cualquier persona. Los únicos que están facultados para eso son los tribunales, cualquiera de la gama de tribunales que nosotros tenemos, y también el Ministerio Público, los famosos fiscales. Ellos sí, pero cualquier otra autoridad no está facultada.
Por lo tanto, si por ejemplo un diputado, un senador, el mismo presidente de la República o cualquier otra autoridad que no sea juez, ¿ya? O fiscal, establece esta orden, le da una orden a la PDI, a Carabinero, para que arreste a una persona, está inmediatamente ilegal la acción. Y tú puedes al tiro establecer entonces un recurso de amparo. Eso es un vicio de forma, pero también hay vicios de fondo. ¿Cuándo se dan esto? Cuando la orden ha sido dictada fuera de los casos autorizados por la ley o cuando haya sido dictada sin antecedentes o mérito que lo justifique. ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente, que una persona no puede ser detenida, por ejemplo, porque sí. Tiene que ser detenida en conformidad a un caso que se esté investigando, a una prueba que verifique que esa persona estuvo involucrada en un delito, estuvo involucrada en una falta, pero porque sí, porque se le antojó a un juez o a un fiscal detener a una persona porque le tincó, no. Al tiro eso es de fondo, es un vicio de fondo. ¿Estamos? Ahora, una vez que ya tenemos claro cuándo tú tienes que establecer o tienes que hacer este recurso de amparo, ya, tú entonces puedes inmediatamente ir a la Corte de Apelaciones respectiva. Ya sabes, ya en el caso de nosotros que vivimos en la región metropolitana, vamos a la de Santiago. Y tienes que presentar tu recurso de amparo o habeas corpus en el lapso de 6 días desde que sucedió tu arresto o detención. ¿Ya? Ahora, el juez de la Corte de Apelaciones obviamente tendrá que investigar la situación, ver que efectivamente lo que tú pides está dentro de lo que establece la ley y inclusive te puede interrogar o interrogar a otras personas que fueron testigos de esta situación. Y una vez entonces que establece e investiga todas esas cosas, puede disponer este juez la libertad tuya o no, porque puede que tú estés equivocado y todo haya sido absolutamente legal, ¿ya? Entonces, por estas razones, ya, tú puedes establecer tus recursos de amparo, recursos de protección o reclamación de nacionalidad. Pero, ¿qué pasa cuando la situación no es admitida por un tribunal o tú consideras que tus derechos no han sido suficientemente protegidos? Entonces tú puedes acudir al plano internacional. Y miremos entonces ya cómo. Lo primero que tiene que establecerse es que tú tienes que haber agotado todos los medios internos o nacionales de la justicia. Es decir, fuiste, por ejemplo, se violó tu derecho al trabajo. ¿Ya? Fuiste al tribunal del trabajo. Estableció este tribunal que tú estabas equivocado. Tú sigues insistiendo que eso no, que no es así, que sí efectivamente se violaron tus derechos, vas a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones establece que sí, hay 2 jueces que dicen que sí, que tú tienes razón, pero hay 3 que dicen que no, y se dicta finalmente que no fueron violados tus derechos, en este caso laborales. Después vas a la Corte Suprema. La Corte Suprema dice que no es así, que está todo en regla y que efectivamente tú estás equivocado. Y tú sigues insistiendo, aún así, que tú tienes la razón, que tus derechos, en este caso laboral, que yo estoy dando el ejemplo,
han sido violados. Por lo tanto, entonces ahí, solo ahí, porque ya pasaste por todos los niveles de la justicia chilena, puedes establecer o puedes recurrir al plano internacional, siempre y cuando se cumplan los otros dos requisitos, que es, uno, que Chile haya firmado tratados que reconozcan que tienes derechos laborales. Y, por otro lado, que exista un organismo que pueda proteger esos derechos ante cualquier justicia. Entonces, veamos qué puedes hacer. Obviamente aquí ya no puedes ir solo. Aquí sí tienes que hacerlo a través de abogados que se especializan en derecho internacional. Ya, miremos entonces, ¿qué puedes hacer? Uno, puedes ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión ya interamericana es una oficina, es un anexo de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y tú puedes llegar ahí y puedes establecer entonces una causa acusando al Estado de Chile no haber protegido este derecho que tú reclamas. ¿Estamos? La comisión investigará, verá las leyes, investigará y leerá todos los juicios por los que tú pasaste y finalmente dictará una resolución. También puedes ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte Interamericana es una es una organización muchísimo más grande e importante que la primera, y en este caso esta Corte funciona igual que un que un juzgado o tribunal chileno. Tiene jueces, tiene abogados y tú presentas tu causa en conformidad a que es un derecho humano el que ha sido violentado en el caso tuyo en Chile. Y finalmente puedes recurrir en última instancia, a los comités de tratados de la ONU. ¿Ya? La ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, es el estamento mayor. Ya, de ahí ya no llegas a ningún lado más. Y como organización internacional, vela, vigila, eh, establece ya dictámenes o recuerda normas y derechos que en el caso nuestro de Chile han sido reconocidos por los distintos gobiernos de nuestro país y por lo tanto son deberes del Estado cumplir estos tratados y estos convenios. Veamos entonces cómo funciona la ONU en esta ocasión. Aquí tenemos entonces la Organización de Naciones Unidas, que tiene una serie de comisiones y comités, pero nosotros nos vamos a dirigir solo al Comité de Tratados de la ONU. ¿Ya? Todo tratado que firme un país, de alguna u otra forma, lo obliga a cumplir aquello que dice este tratado que firmó. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos dentro de los comités de tratados de Naciones Unidas está el Comité contra la Eliminación de la Discriminación Racial, que fue de hecho el primer comité que se formó muy allá, por allá por la década del 50, en 1958 se formó este comité y estaba muy, muy relacionado con lo que estaba pasando en Estados Unidos en esa época, que había una altísima y muy sistematizada discriminación racial. Ustedes han visto que esa sistematización, esa especie de cultura de discriminación racial aún sigue en Estados Unidos. También está el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y aquí cabe el ejemplo que hemos estado viendo en este caso, que es el derecho
del trabajo que tienen todos los seres humanos. Y ese es un derecho más bien de carácter económico, ¿ya? Y aquí sería en este comité quien debería mirar, ¿ya? Si Chile, uno, firmó tratados, ¿ya? Y convenios que tienen relación con derechos económicos, y entre ellos el derecho al trabajo. Si Chile lo firmó, entonces inmediatamente el comité revisa el caso tuyo y establece sugerencias u órdenes para que el Estado de Chile cumpla con estos derechos. También está el Comité de Derechos Humanos, pero este se refiere más bien a los derechos civiles y políticos que después vamos a tratar con mucho detalle. También está el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Es un comité que nació por allá por la década de los 70, ¿ya? Y que busca efectivamente que el Estado, en este caso los estados que conforman la ONU, ¿ya? Y que firmaron estos documentos, no discriminen de manera ostensible, de manera directa, los derechos de las mujeres. También está el Comité contra la Tortura, que nace por allá a finales de la década del 70, ya hacia la década de los 80, y tiene mucha relación con lo que pasó en América Latina en esa década de los 80, con los golpes de Estado, el nacimiento de muchas dictaduras militares o cívicas militares que de manera bastante masiva practicaron la tortura por parte del Estado, y una tortura sistematizada. También hay un comité que trata sobre los derechos del niño y de las niñas, ¿ya? Estos derechos están muy relacionados, por ejemplo, con la pornografía infantil, con el trabajo y la explotación de los niños, contra el tráfico de niños, ¿ya? Tiene que ver más bien con ese tipo de consideraciones y de situaciones que muchos niños sufren a lo largo del mundo. También nos encontramos con el Comité de Protección a los Trabajadores Migratorios. La migración, como muy bien lo saben aquellos que están en el electivo de historia, la migración puede ser forzada o puede ser voluntaria. Muchas veces el carácter de voluntario tiene que ver con las necesidades económicas que sufre una familia en su país natal. Por lo tanto, esas necesidades, esa pobreza, por ejemplo, o la violencia física que se ejerce en ese país, los obliga a emigrar. Y los trabajadores que migran hacia otro país, ejemplo clásico es la migración latinoamericana hacia Estados Unidos, tienen derechos, ¿ya? Tienen derechos como trabajadores que la ONU trata de que los estados lo cumplan, aunque no siempre con éxito. Y finalmente tenemos otro comité que es sobre la desaparición forzada. Este comité apareció ya hacia finales de la década de los 80, principios de los 90, ¿ya? Y trata efectivamente sobre la acción que ejercen no solo los estados, también las pandillas de narcotraficantes, los grupos de liberación, los grupos terroristas que hacen enredadas masivas y generan entonces la desaparición de muchas personas, a veces de pueblos completos, y por ende violan inmediatamente los derechos más fundamentales de que tenemos todos los humanos, seamos de donde seamos y tengamos lo que tengamos. Por lo tanto, entonces, las Naciones Unidas, como gran organismo supranacional, genera entonces una serie de medidas,
ya sobre los estados, obligándolos de alguna u otra manera a reconocer que ellos han firmado documentos que deben respetar como lo han hecho anteriormente eh, con relación a otros temas y a otras situaciones de legalidad hacia los ciudadanos. En resumen, por lo tanto, los ciudadanos, ciudadanas y nacionales o chilenos y chilenas, ¿ya?, menores o mayores de edad, tenemos distintos mecanismos para exigir que la justicia haga su trabajo, aplique las leyes, indague si las situaciones a las que nosotros hemos estado de alguna u otra manera eh, involucrados con nuestros derechos, ejerzan estas leyes, ejerzan estas normas que establecen todos los tratados internacionales que han sido firmados por nuestro país y con esta situación los ciudadanos, las ciudadanas, los chilenos, las chilenas tenemos información, estamos educados para poder protegernos frente al Estado en sí misma, como por ejemplo con la justicia internacional, o de organismos, autoridades que han ejercido una mala práctica sobre nuestros derechos y sobre nuestras libertades individuales. Con esto terminamos la clase de hoy y establecemos entonces la tarea para este tema que es el acceso a la justicia y los mecanismos que los ciudadanos tenemos para reclamar y proteger nuestros derechos y libertades fundamentales. Hasta la próxima clase.